De usted estoy feliz. Doctor, ¿sí me... Sí te escucho bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tú me Hola, escuchas doctor bien? Viveros, ¿cómo ha estado? Sí, le escucho un poquito como interferencia, como entrecortado, pero se le escucha bien. O sea, se le Ah, bueno, escucha pues como lejito. si es que aquí Yo creo que es que de pronto va la manejando. zona en la que estoy tiene mucha interferencia. No, ya me parqué, estoy aquí parqueado, pero esta zona Ah, tiene ok. mucha interferencia. Siempre ha tenido mucha interferencia. Me va a tocar, yo creo que cambiar las horas porque la verdad es que sí he notado que sí tiene mucha interferencia hasta ahora. Doctor, qué rico saludarlo. Bueno, aquí se nos van conectando las personas a nuestro live, las personas que no conocen al doctor Viveros. Bueno, el doctor Viveros es para mí, fue de los primeros invitados que pensé en invitar cuando decidí empezar a hacer estos live a través de la salud y el bienestar. Lo conozco a través de Nike, ¿sí? Pero les quiero contar un poquito, pues que el doctor Viveros es médico cirujano, egresado de la Universidad del Bosque, Bogotá, es especialista en medicina biológica integrativa, es pionero en terapias basadas en nutrición regenerativa y actualmente está haciendo un ministrante en nutrición clínica con énfasis en nutrigeonótica. Eh, Nutrigenómica. exacto. Bueno, mejor dicho, el doctor Viveros nos acompaña hoy y vamos a hablar, así con la importancia de su perfil, vamos a hablar de un tema súper importante que es la hidratación, ¿cierto? Así es. Entonces, doctor, ¿usted sí me está escuchando bien? Sí. Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Lo importante es que tú me Ah, escuches bueno, bien y la perfecto. Bueno, audiencia nos escuche bien. doctor, bueno, le cuento un poquito. Yo me convertí en una mujer apasionada por el tema de la salud. Yo practico medicina alternativa y funcional desde hace muchos años, desde temprana edad, y así he venido haciéndolo junto con mis hijos. Y adicional a eso, pues cada vez uno va queriendo generar más conciencia, que es el tema de este espacio, el buscar generar conciencia, más que de hablarte de cualquier otra cosa, es generar conciencia. Y pues me gustaría preguntarle, doctor, para usted, ¿qué es tener una buena hidratación? Bueno, mira, tenemos que recordar que nuestro Sí, cuerpo es 70% agua. Nosotros, sí, al igual que el planeta, tenemos una mayor cantidad de agua en el cuerpo. Una adecuada hidratación es mantener esos niveles de agua dentro de nuestras células. Recordemos que las células se comunican entre sí a través del líquido vital, que es el agua. A través de esta agua reciben nutrientes y excretan todas las toxinas y los residuos de sus procesos metabólicos. Tener una adecuada hidratación es que nuestro cuerpo esté funcionando adecuadamente, que le demos los niveles de agua adecuados, ojo, de agua, no cualquier líquido, porque mucha gente dice, no, pero yo me hidrato con refrescos, yo me hidrato con jugos, no. Este tipo de líquidos, como sí. los refrescos, los jugos, otro tipo de líquidos diferentes al agua, se van al aparato digestivo y cumplen otros procesos metabólicos. Pero tenemos que tener los requerimientos de agua adecuados, que son más o menos entre 1.5 a 2 litros de agua diarios. Así podemos garantizar una adecuada hidratación. Exacto. O sea, no es lo mismo, o sea, digamos que obviamente uno muchas veces trata de calmar la sed y otra cosa es totalmente diferente, hidratarnos, ¿sí? Cuando tratamos de calmar la sed, utilizamos cualquier medio que creemos que nos está como refrescando, hidratando, pero hidratar es un proceso totalmente diferente, ¿cierto? Que es lo que Así es, usted nos está exactamente. compartiendo.
Exacto. La hidratación tiene que ser de agua, o sea, tenemos que consumir agua pura, entre 1.5 y 2 litros, independientemente de los jugos, de los refrescos, del café, de otras bebidas, tenemos que consumir entre 1.5 a 2 litros de agua, porque esta agua pura va directamente al torrente sanguíneo. Lo primero que hace, es regular el pH en el estómago, regula la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, para que tengamos una mejor digestión, para que podamos absorber mejor los nutrientes y demás. El segundo paso es que va a limpiar las vellosidades del duodeno y del colon, que son las que absorben la mayor cantidad de nutrientes y regulan la cantidad de zinc que se produce en las vellosidades del colon. Y el tercer punto es que ingresa al torrente sanguíneo mejorando nuestra volemia, que es la cantidad de sangre que mueve nuestro corazón, ayudando obviamente a que el músculo cardíaco se relaje un poco más, ¿de acuerdo? No se esfuerce tanto, y adicional permitiendo que todos los glóbulos rojos y los nutrientes que están a través de la sangre circulen de mejor manera. Entonces esos 3 puntos específicos los hace el agua pura. Como te decía, si lleva café, si lleva azúcar, si lleva otras cosas, el cuerpo lo interpreta como alimento y hace un proceso metabólico diferente. Entonces la cantidad de agua que se va a absorber a la célula se demora mucho más. Si tomamos agua pura, vamos a tener mayor cantidad de agua más biodisponible en la célula. Y recordemos que la célula toma moléculas de oxígeno de esta agua. Y a partir de esas moléculas de oxígeno en la mitocondria puede Yo creo que aquí ya estoy. Yo creo que mi video se pausó. Bueno, yo creo que, bueno. doctor, ahí hemos tocado múltiples temas muy importantes que me gustaría ir rescatando a medida que usted va hablando. La primera es que esa hidratación me ayuda a mí a recuperar, digamos, el pH ideal que necesita mi estómago. Hablemos un poquito del pH que necesita nuestro estómago y cómo esta hidratación, que es una muy buena hidratación de calidad, me ayuda a regular ese pH. Bueno, recordemos que nuestro estómago tiene unos componentes gástricos, el principal se llama ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Ya. En realidad, el pH que maneja mi estómago es un pH ácido y se tiene que mantener así para poder digerir adecuadamente los alimentos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros alteramos de alguna manera ese nivel de acidez, es cuando empieza a no digerirse adecuadamente el alimento, cuando la mucosa gástrica no tiene una misma estructura y empieza a aparecer la gastritis, la inflamación, las úlceras y demás. ¿Qué hace el agua? El agua regula este pH y además le proporciona oxígeno a las células gástricas para que puedan regular la cantidad de ácido clorhídrico y de esta manera garantizar una adecuada digestión. Exacto, entonces ahí hay algo que muchas veces la gente no entiende y le voy a hacer una pregunta. Hay personas que utilizan cierta calidad de agua, o sea, una agua, digamos, agua de la llave, agua embotellada. Esto muchas veces nos varía el pH que debe tener el estómago. Entonces, ahí lo ideal es obviamente tener una hidratación, pero una hidratación natural y una hidratación sin, digamos, en el caso de aguas de embotellada, aguas que no tengan, que no sean ácidas, ¿cierto? Y en este caso también, en el caso del agua de la llave, pues son aguas que son, además de que tienen muchos metales dañinos para el cuerpo, pues adicional a eso tiene algo que es el cloro, ¿cierto? Entonces, yo hago una pregunta. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿cómo ingerir un agua alcalina
y que no me afecte la acidez que debe tener, el pH ideal que debe tener mi estómago. O sea, porque se genera de pronto, uno que le puede decir a una persona que se le genera esa inquietud, ¿sí? Claro, mira, lo primero, no aguas cloradas. Bogotá y las principales ciudades tienen aguas o cloradas o fluoradas, que son los metales pesados que le agregan para disminuir las bacterias y volverla potable. La potabilización del agua está dada con estos dos metales pesados en las grandes ciudades del mundo. ¿Qué pasa? Que el exceso de cloro o de flúor altera el pH en el estómago y me puede llegar a generar procesos de acidez y de malabsorción intestinal y de baja digestión, porque estos metales pesados lo que hacen es que paralizan la célula gástrica y la célula gástrica ya no puede producir ácido clorhídrico y no puede hacer una adecuada digestión. Entonces lo primero es no aguas cloradas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos que buscar la manera de alcalinizar el agua, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos obviamente que Niken tiene dispositivos de alcalinización de agua que son muy importantes y muy valiosos dentro de todo el proceso de ingestión de agua saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un agua, primero, que tiene movimiento, está cargada con moléculas de oxígeno, y segundo, tiene una regulación de pH, entonces ya va a funcionar como debería funcionar, y es que el agua activa las células del epitelio gástrico, ¿cierto?, para que produzcan la cantidad de ácido clorhídrico necesario y puedan cumplir los procesos de digestión. Claro, cuando usted habla de alcalinidad, y bueno, en realidad viene y habla de la marca de Niken, que pues prácticamente sí, yo soy influencer de la marca de Niken, pero bueno, ahorita estamos fuera de marcas, en este momento estamos generando la conciencia de manejar una buena hidratación. Hay algo que usted hablaba de que la gente busca alcalinizar el agua, y uno de los errores que muchas veces uno escucha es que utilizan el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato como alcalinizante y se lo ponen a cualquier calidad de agua, ejemplo, un agua de la botella, un agua del grifo, de la llave, y ahí ¿qué error se puede estar cometiendo? ¿Qué puede estar generando eso en nuestro cuerpo, doctor? Mira, no, lo que nosotros generamos en nuestro cuerpo, primero es una reacción química en el agua, porque un agua clorada de la llave más bicarbonato, lo que hace es que altera también el pH del estómago, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, si queremos alcalinizar el agua tiene que ser de muy buena calidad, un agua ultrafiltrada, ¿de acuerdo? Que haya quitado completamente el cloro, las bacterias, las impurezas, allí podríamos en algún momento llegar a utilizar el bicarbonato. Sin embargo, hoy en día, por los procesos digestivos, por la calidad de los alimentos, el bicarbonato ya no es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, como te digo, que tener la manera de alcalinizar el agua mediante, aparte de un medio alcalino, mediante movimiento, ¿cierto? Entonces, el movimiento que le proporciona, activa moléculas de oxígeno. Entonces hay muchas moléculas de oxígeno en el agua moviéndose de manera rápida. Si a este movimiento del agua le agregamos, por ejemplo, bicarbonato, podríamos llegar a neutralizar, ni siquiera alcalinizar el agua, neutralizarla. O sea, estaríamos consumiendo un agua neutra que me sirve, porque de hecho consumir agua neutra lo que hace es que me regula rápidamente la producción de ácido clorhídrico en el cuerpo. Claro, si logramos llevarla a un pH alcalino, muchísimo mejor, pero a partir de un pH neutro sería una muy buena calidad de agua consumirla para que logre el propósito que nosotros queremos a nivel del estómago. Listo. Cuando estamos hablando del tema y estamos prácticamente aquí abordando un tema que es la salud gastrointestinal, ¿sí? Nos vamos yendo a lo que usted está hablando ahorita sobre el intestino, y es que afecta la calidad de agua en la microbiota. O sea, afecta... Claro. Cuéntanos, claro, o sea, un poquito. Digamos que aquí hay algo que hay que tener en cuenta muy importante. Recordemos que la microbiota se encuentra desde la boca hasta el ano, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos diferentes tipos de microbiota en todo el tracto gastrointestinal. Cada vez que consumimos agua de muy buena calidad, lo que estamos haciendo es oxigenando el epitelio, pero también estamos permitiendo que todas estas bacterias aeróbicas, o sea, que crecen en presencia de oxígeno, se multipliquen, porque le estoy dando moléculas de oxígeno.
que van a ser el alimento. Entonces estoy haciendo un proceso promicrobiota si consumo agua de buena calidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le estoy aportando tanto oxígeno a todo el tracto gastrointestinal, que la microbiota que está en cada uno de los lugares por donde va pasando el agua, pues va a captar el oxígeno y se va a multiplicar rápidamente. Entonces el consumo de agua de buena calidad actúa como promicrobiota. Entonces voy a mejorar la microbiota en la cavidad oral, en el esófago, en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno. Entonces estas bacterias van a ayudar a que las vellosidades del colon absorban mejores nutrientes. En el colon, cuando el agua llega al colon, me va a ayudar con todo el proceso de putrefacción del alimento para formación del bolo fecal, pero un bolo fecal adecuado, ¿de acuerdo? Sacando los tóxicos que tiene que sacar y dejando los nutrientes que van al torrente sanguíneo. Y en todos estos procesos es fundamental el agua, pero un agua de buena calidad. Si consumimos agua de buena calidad, se van a absorber mejor los nutrientes en cada una de las porciones del intestino, se van a eliminar tóxicos, porque acuérdate que otra de las funciones del agua es la de drenaje y de desintoxicación, tanto en célula como en el espacio intersticial, en el espacio pues del intestino, ¿de acuerdo? Entonces el agua aporta oxígeno y el resto del líquido ayuda a drenar y a desintoxicar. Entonces hacemos una doble función, que es la de nutrir el cuerpo con oxígeno y drenar y desintoxicar de tóxicos. Bueno, le voy a hacer una pregunta porque tengo una curiosidad en una pregunta que siempre se hace, y es la siguiente. El cloro o las composiciones que tiene el agua, entre esas el cloro o el flúor, de lo que hablábamos ahorita, unos de los tanques de los metales dañinos que pueden existir en el agua, directamente afecta la flora intestinal. Claro que sí. Recordemos que los metales pesados como el cloro o el flúor lo que hacen es que empiezan a diezmar la población de bacterias, ¿de acuerdo? Generan una disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir disbiosis? Que la microbiota se va reduciendo en número, o sea, van muriendo algunas bacterias. Por esa razón es que nosotros desde la nutrición funcional no recomendamos consumir agua directamente de llave, porque estos metales pesados van a alterar la microbiota y van a empezar a generar síntomas de disbiosis intestinal. No solo la gastritis que se genera por consumir agua de la llave, sino también la distensión abdominal, síndrome de malabsorción intestinal, la lesión de las vellosidades del colon, ¿sí? Todo esto, obviamente, por el consumo de agua de la llave, que está cargada de metales pesados. Exacto. Bueno, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas no entienden y cada vez se genera más, digamos, bueno, hay personas que tienen algo, doctor, que se encuentra uno muy comúnmente y te dicen, yo vengo tomando agua de la llave hace muchísimos años y a mí eso no me pasa nada, o sea, nunca me ha pasado nada, me la tomo, bueno, este tema. Pero eso al pasar el tiempo, al pasar los años y más con la calidad de agua que tenemos ahora, ¿en qué repercute? O sea, ¿qué podría pasar en periodos de tiempo? Mira, a nuestra consulta también llega mucha gente que dice, no, yo llevo muchos años tomando agua de la llave y a mí no me ha pasado nada. Y cuando miramos y hacemos, por ejemplo, pHimetrías estomacales, encontramos una disminución completa del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces no están haciendo bien su proceso de digestión y el cuerpo o ellos mismos se acostumbraron a no digerir adecuadamente, se acostumbraron a estar obesos, se acostumbraron a estar distendidos, se acostumbraron a estar inflamados. Y cuando empezamos a hacer una serie de exámenes clínicos le demostramos a las personas que no es que no le haya pasado nada, lo que pasa es que se acostumbró a vivir con esas enfermedades y con esas condiciones inflamatorias que ya no las percibe. ¿Pero qué podría pasar? Básicamente es que la persona se empieza a oxidar, se empieza a inflamar porque hay un cambio completo en el consumo de metales pesados. Obviamente hay un aumento en ese consumo de metales pesados y esos metales pesados que generan inflamación articular, envejecimiento prematuro, disminución en la síntesis de colágeno, por lo tanto las articulaciones empiezan también a inflamarse, disminuye el líquido sinovial, que es el aceitico que está dentro de las articulaciones. Adicionalmente, a nivel gastrointestinal empieza a aparecer gastritis, distensión abdominal,
síndromes de malabsorción intestinal. Entonces la persona puede comer muy saludablemente, pero sigue sintiéndose débil, sigue estando muy baja de peso o muy obesa, y es porque no hay una regulación de nutrientes y una absorción adecuada de nutrientes a partir de las vellosidades del colon. ¿Por qué? Porque resulta que las vellosidades del colon tienen unos pequeños punticos de zinc. Este zinc es el que ayuda a regular la absorción de otros nutrientes a nivel de las vellosidades. Cuando llega mucho cloro, el cloro se le pega a ese zinc y no lo deja actuar. Entonces el resto de nutrientes como el selenio, el magnesio, algunas vitaminas como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, pasan derecho y no se absorben, porque las vellosidades del colon son las que toman estos nutrientes y los llevan a la sangre para que lleguen al hígado y hagan todos sus procesos metabólicos. Entonces no se absorben. ¿Qué pasa? Que siguen derecho y terminan saliendo en las heces. Y cuando uno hace exámenes mucho más detallados de las heces, se encuentra heces ricas en vitaminas, heces ricas en minerales, pero nunca entraron al torrente sanguíneo. Entonces eso es lo que genera el exceso de consumo de agua de la llave, que no se absorban adecuadamente los nutrientes, que no lleguen estos nutrientes al torrente sanguíneo, y evidentemente la persona empieza a tener un desaprovechamiento de esos nutrientes que consume en su alimentación. Perfecto. Yo le voy a hacer una pregunta y usted toca una parte muy importante que es el tema de la alimentación. Cuando nosotros estamos en este nivel de conciencia y empezamos a querer cambiar hábitos, ¿cierto? Y entre esos hábitos el primero que se nos activa es la alimentación. No es recurrente incluir dentro de la alimentación cambiar la calidad de agua. O sea, eso muchas veces no se nos pasa por la cabeza, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que digamos que ese cambio de hábitos que empezamos a tener y empezamos a buscar qué alimentos nos dan esos macronutrientes y toda esta alimentación que estamos necesitando, ¿sí? Pero resulta que cuando llega a nuestro cuerpo lo que usted dice es que definitivamente estamos como malgastando, ¿cierto? Porque no estamos absorbiendo la calidad de alimentación que prácticamente nos estamos esforzando, a veces como digamos porque queremos tener un cambio. Digamos que, ¿cómo hacer ese cambio? ¿Cómo empezar ese cambio? ¿Cómo hacer conciencia para empezar a hacer ese cambio dentro de la hidratación? O sea, ¿cómo decirle a una persona, mira, la importancia de la hidratación parte de... Ya de lo que estamos hablando, obviamente, que es más de un 70%, nuestro cuerpo es más de un 70% agua, ¿no? Claro, mira, lo primero que tenemos que hacer es generar un ambiente en el cual el agua logre ese proceso de drenaje y de desintoxicación. Y ese ambiente, lo que siempre nosotros recomendamos es hacerlo con una dieta detox, que es la dieta de los 6 no. Digamos que es un título que yo le puse, pero ya muchos médicos están utilizando ese mismo concepto, que es la dieta de los 6 no. Y es básicamente eso. Cada vez que yo vaya a recomendarle a un paciente, porque descubrimos pacientes que a pesar de que consumen mucha agua, están deshidratados, ¿de acuerdo? Porque como consumen agua de tan mala calidad, el agua no logra hidratar y cumplir las funciones de hidratación de la célula. Entonces, automáticamente yo lo que les digo es, tenemos que hacer la dieta de los 6 no. ¿De qué se compone la dieta de los 6 no? No azúcar, no grasas, no carnes rojas, no lácteos, no trigo y no sal. No sal común, ¿de acuerdo? Podemos utilizar sal marina o otro tipo de sales, sobre todo la sal marina que tiene todos los elementos de la tabla periódica, es una sal mineralizada y me va a ayudar obviamente a mejorar todos los niveles de oligoelementos en el cuerpo. Pero entonces, si no consumo azúcar, estoy disminuyendo la cantidad de plomo, de mercurio, ¿cierto?, que utilizan para refinar el azúcar. Si no consumo carnes rojas, disminuyo la cantidad de grasas poliinsaturadas y de ácido úrico. Si no consumo trigo, estoy disminuyendo la cantidad de gluten que me va a inflamar. El gluten tiene unas sustancias que se llaman prolaminas y estas prolaminas me van a inflamar las vellosidades del colon y no van a permitir que se absorban adecuadamente los nutrientes. Si no consumo grasas, obviamente estoy disminuyendo la cantidad de grasas poliinsaturadas.
y obviamente no es que no vayamos a consumir grasa, sino que cambio la grasa normal por una grasa saludable, o sea, aceite de coco, aceite de ajonjolí, aceite de linaza, aceite de semilla de uva, que me van a permitir hacer un proceso de energía para la célula sin que queden tantas grasas poliinsaturadas en el cuerpo y no aumente yo la cantidad de lipoproteínas, pues que me van a lesionar obviamente el endotelio vascular, ¿de acuerdo? Si no consumo lácteos, estoy disminuyendo la cantidad de caseína y de grasas también que se genera por el consumo de lácteos y además de histamina, que es una cosa que casi nunca los médicos le hablan a los pacientes, y es que consumir leche también genera procesos alérgicos porque estamos consumiendo mayor cantidad de histamina, ¿de acuerdo? Si no consumimos, ya creo que las dije todas, no azúcar, no lácteos, no carnes rojas, no grasas, no trigo y no sal, sí, ya dijimos las 6. Ahí están esas 6, esas están muy buenas. Entonces ahí es donde, yo creo que ahí es donde usted le preguntan, doctor, que entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué como? Claro, ahí es cuando se me ponen bravos y me toca decirles, tranquilos, tranquilos. Claro, mira, entonces, en vez del azúcar, deberíamos endulzar con miel de abejas, pero lo mejor para endulzar es la miel de agave. La miel de agave no aumenta el índice glicémico y permite una adecuada absorción y una adecuada producción de glucógeno en el cuerpo para que la fibra muscular que se alimenta de azúcar y el cerebro que se alimenta de azúcar absorban rápidamente esta energía, la metabolicen y ya. Entonces no me va a quedar residuos de glucógeno que se van a convertir después en glucosa en sangre y que se va a elevar esta glucosa, sino que el glucógeno es algo que la célula lo absorbe rápidamente, lo consume y ya. Y va a ser regulado, ¿de acuerdo? Entonces en vez de azúcar, miel de agave o stevia, pero ojalá stevia natural. No la stevia que conseguimos en el mercado que parece azúcar y dice stevia, sino lo que yo le digo a mis pacientes, una matica de stevia, la gran mayoría la tienen en la casa, una hojita endulza 1 litro de líquido o de lo que tú necesites, entonces así lo puedes agregar en la licuadora, 1 litro de jugo y te queda dulce, ¿de acuerdo? Entonces la stevia va a ayudar muchísimo en este proceso, ¿de acuerdo? Básicamente es eso, stevia o miel de agave. Hay personas que endulzan con dátiles. Los dátiles son unos frutos parecidos a la uva pasa, a la ciruela, ¿cierto? Sí. Que también endulzan mucho. Hay gente, me he encontrado gente en Ecuador y en Perú, en donde pues también hacemos algo de consulta médica y dictamos algunas conferencias, que endulzan con ciruelas pasas. Y es válido. Endulzar con cualquier otra cosa excepto con azúcar, porque es que para hacer el refinamiento del azúcar y generar ese cristal de azúcar, utilizan mercurio y plomo. Y esos metales pesados, a pesar de que muchos, la FDA y muchos estamentos de control han demostrado que no quedan trazas tóxicas, ojo, ellos están diciendo no hay trazas tóxicas, pero sí quedan trazas. Trazas que cuando las empezamos a consumir de manera constante, pues van a intoxicar mi cuerpo. Y entonces van a generar la obesidad, van a generar la diabetes, van a generar la enfermedad coronaria que hoy en día se conoce como síndrome metabólico. Entonces es muy dañoso todo el azúcar y sus derivados. Entonces podemos endulzar con miel de agave o con stevia. Con stevia. No lácteos. También he escuchado un endulzante que se llama Monfruit. Sí, también. También he escuchado ese endulzante. Usted toca un tema, doctor, muy importante y es el síndrome metabólico, ¿sí? Y ahora hay una modalidad, ¿cierto? Y es ese tema, pues un tema como muy nuevo que se escucha cada vez con más frecuencia y es activar, cómo se puede activar, cómo se puede trabajar sobre el metabolismo. Y bueno, sobre esto hay muchísimas versiones. Una buena calidad de agua, ¿cómo me puede ayudar a mí a mejorar mi metabolismo? Claro, mira, la mejor manera es desde el principio del drenaje y la desintoxicación. Ya. La célula que más participa en el metabolismo se llama el hepatocito, que es la célula del hígado. Y esta célula, el hepatocito, necesita drenarse y desintoxicarse constantemente. ¿Cómo es la mejor manera de hacerlo? Consumiendo agua, porque así se regulan todos los procesos metabólicos y además parte de esa agua que entra al torrente sanguíneo es captada por el hepatocito. El hepatocito extrae las moléculas de oxígeno de esta agua y el hepatocito es una de las células que más mitocondrias tiene, entonces va a producir más energía
y va a poder funcionar de mejor manera. Bueno, hay algo que también le quiero preguntar, doctor, porque le preguntan a uno y se van generando siempre inquietudes, es, cuando hablamos de calidad de agua, la gente muchas veces opta por dejar el agua de la llave del grifo y parte para pensar que el agua embotellada es una buena alternativa, ¿cierto? ¿Cuál Sí, es esa, o sea, cuál es su opinión frente a eso y fuera de eso, qué pasa con el BPA y cómo afecta el sistema endocrino? hay dos cosas con el agua embotellada. A diferencia de lo que todo el mundo cree, el agua embotellada también tiene cloro y tiene otros metales pesados porque tiene que mantenerse mucho tiempo embotellada. Uno. Dos, la gran mayoría de agua embotellada está embotellada en botellas de plástico y botellas de plástico además que han tenido variaciones de temperatura, ¿de acuerdo? La gran mayoría de agua embotellada es un agua embotellada que ha tenido unos procesos, digámoslo así, de calentamiento y cuando se envasa en caliente. Después se enfría y a veces por el sol, porque además el plástico es transparente, vuelve y se calienta, vuelve y se enfría, vuelve y se calienta. Y estos procesos de variación química hace que el plástico empiece a soltar unas sustancias que se llaman los bisfenoles, que se conocen como BPA, ¿de acuerdo? Los Sí. bisfenoles activos lo que hacen es que son demasiado tóxicos, porque los bisfenoles son derivados del petróleo con el que se fabrica el plástico, ¿cierto? Y estos bisfenoles son sumamente tóxicos. Hay varios estudios realizados por la FDA en donde se relaciona cualquier tipo de patologías oncológicas, sobre todo cerebrales y gastrointestinales, con el consumo excesivo de BPA o de bisfenoles, ¿de acuerdo? Entonces, no deberíamos nunca consumir agua en botellas plásticas. Y si lo hacemos en botella de vidrio, porque sé que hay muchas marcas que envasan el agua en botella de vidrio, nos devolvemos a lo primero que dije. Y es que el agua embotellada siempre tiene metales pesados para poder garantizar que estando embotellada va a durar mucho más tiempo. Es como una Exacto. especie de conservante. Cuando consumimos comida con conservantes, que también nos hace daño porque es exceso de sodio y demás, aquí también el agua embotellada tiene trazas de metales pesados para poder estar más tiempo dentro de esta botella envasada, quieta, entonces no hay un movimiento adecuado de moléculas de oxígeno, está envasada, no se está oxigenando y adicional está cargada con metales pesados. Entonces por eso no es recomendable ningún tipo de agua embotellada. Exacto. Pues doctor, imagínese que el tiempo se va pasando súper rápido y ya son las 8 y Por yo sé que Dios, ya se pasó el tiempo. sí, y aquí hay un mundo de preguntas, pero entonces yo sí le invito, digamos, a las personas que nos están preguntando que le consulten directamente, de pronto por mensaje interno a través de Instagram al doctor, que él está allí, Claro que sí, yo sé que estará dispuesto a resolver cualquier inquietud. Le quiero claro preguntar que sí. entonces, bueno, ese tema me parece súper importante porque sí, es verdad, o sea, la gente no cae en cuenta que el agua embotellada es la misma agua de grifo, pero que la transportan en botellas y bueno, adicional a eso, nunca por lo general vemos fecha de empaque, cuándo se empacó, cuándo caduca, o sea, nunca hay como ese control, entonces obviamente el exceso de químicos que debe tener para conservarse, pues es solamente como razonar un poco en ese tema. Para ya finalizar, doctor Viveros, qué debe tener una calidad, o sea, qué debe tener un agua que nos suministre hidratación ideal para nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo debe ser esa composición de agua? O sea, ¿cuál debe ser la Mira, composición de esa agua? lo primero que debería tener un agua de buena calidad es que sea ultrafiltrada. No por filtros eléctricos ni electromagnéticos, porque van a alterar un poco la molecularidad del agua, sino un filtro mecánico, ojalá de carbón, de arena, ¿sí? Que son filtros naturales, obviamente, y que quitan muchas bacterias. Si adicional a esto puedo mineralizar el agua y magnetizarla, sería muchísimo mejor, porque al mineralizarla y al magnetizarla potencio las moléculas de oxígeno. Si adicional tiene movimiento, pues muchísimo mejor porque no solo potencio las moléculas de oxígeno, sino las pongo en una velocidad bien interesante para que cuando ingrese al cuerpo, pues la célula del cuerpo y la pared celular la pueda absorber de mejor manera. Esa sería la mejor calidad de agua, ¿no? Que podríamos Exacto. tener. Eso ¿Qué, sería lo ideal, pues. qué puede prevenir una buena calidad de agua? ¿Qué puede prevenir una buena hidratación? Uf, todas las enfermedades. Mira,
La gran mayoría de las enfermedades se presentan por una no calidad de agua. ¿Qué puede prevenir? Envejecimiento prematuro, problemas gastrointestinales por disbiosis intestinal, problemas circulatorios. Puede prevenir, en serio, un infarto. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo un agua de buena calidad, van a haber muchas moléculas de oxígeno en el miocardio, que es el músculo cardíaco, en el endotelio vascular, que son las paredes, digamos, la capa interna de las paredes de las venas, que además sufren, digamos, sus procesos de contracción y de dilatación por moléculas de oxígeno. En los procesos de contracción y de dilatación de las venas y de las arterias se presentan por el óxido nítrico, que tiene oxígeno, y por la endotelina, que es una enzima que se activa en presencia de oxígeno. Entonces, si yo consumo mucho oxígeno en el agua, ¿cierto? Pues voy a garantizar que las fibras musculares del corazón y que las capas, digámoslo así, de las venas y de las arterias funcionen de mejor manera. Entonces estamos previniendo problemas cardiovasculares, infartos, problemas musculares, envejecimiento prematuro, problemas articulares. La síntesis de colágeno, que es tan importante, se da en presencia de agua y del oxígeno del agua. Entonces, pues podríamos prevenir muchísimas enfermedades de verdad solamente consumiendo agua de buena calidad. Cuando usted me habla de esa última parte, se me viene algo a la cabeza y es una buena hidratación o una mala hidratación tiene que ver con problemas de enfermedades degenerativas. Claro que sí. El sistema inmunológico se sintetiza en el intestino y volvemos al intestino. Si no hay una adecuada microbiota en el intestino, las células de Peyer, que son unas células que se encuentran en el intestino, no producen una adecuada calidad y cantidad de linfocitos, que son células inmunológicas. Si esto pasa, pues y nos empezamos a devolver desde el metabolismo celular y desde toda esta evolución de las células dentro del cuerpo, pues vamos a encontrar que si no hay una adecuada hidratación, no va a haber una adecuada producción de células inmunológicas. Por lo tanto, la respuesta inmunológica del cuerpo a algunas patologías puede ser muy pobre, y entonces empiezan a aparecer patologías como exceso de gripa, lesiones en el colon, o muy exagerada, porque el cuerpo exagera la respuesta y dice, nos están atacando, entonces tenemos que sobreatacar. Y eso es lo que se conoce como enfermedades autoinmunes. Una respuesta inmunológica exagerada a tal punto que lesiona al mismo cuerpo. Y empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes en el intestino, por ejemplo, como la enfermedad de Crohn o las enterocolitis necrotizantes, pero también artritis reumatoidea, dermatitis, psoriasis, ¿cierto? Que también son enfermedades autoinmunes, el lupus que tanto conocemos, el Sjögren, y así podemos seguir mencionando muchísimas otras enfermedades autoinmunes que se pueden presentar por una no adecuada hidratación. Bueno, ya para cerrar la última pregunta, doctor, de verdad, esa preguntita porque uno a veces escucha mucho, ¿las enfermedades se heredan? Claro que sí, hay enfermedades que se heredan y hay otras que no, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tenerlo claro. Hay enfermedades de origen congénito y otras que no son de origen congénito. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que muchas enfermedades generan marcadores. O sea, yo tengo el botoncito para la artritis o para el cáncer o para la diabetes o para la obesidad. De mis hábitos, de mi comportamiento, depende que ese botoncito se active o no. ¿De acuerdo? Exacto. Yo puedo tener un marcador para el cáncer, pero si nunca fumo, si nunca consumo tabaco, si nunca consumo alcohol, pues nunca desarrollo cáncer de pulmón. Pero si consumo el activador, que es el tabaco, pues ese botón se va a activar y voy a generar y voy a desarrollar la patología que es el cáncer de pulmón. Entonces aquí lo importante es mantener hábitos saludables independientemente de lo que haya pasado en mi familia. Es que en mi familia todos son obesos. Yo he tenido muchos pacientes de familia de obesos y de diabéticos que iniciamos un régimen adecuado de hidratación y de nutrición y nunca son obesos, mantienen un peso saludable y nunca han sido diabéticos, a pesar de que tienen el marcador. ¿Por qué? Porque nunca permitimos que sus hábitos activaran este botón. Exacto. Doctor, estoy súper feliz y agradecida de haber tenido este espacio con usted, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas preguntas que se están formulando nuevamente con el doctor Leonardo Viveros, las pueden resolver y bueno, ya si tienen alguna otra inquietud sobre sistemas de purificación de agua, pues conmigo, pero de verdad,
eternamente agradecida, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias por facilitarme este espacio. A ti gracias por la invitación y obviamente a toda la audiencia, muchísimas, muchísimas gracias. Estos espacios siento que son necesarios para poder prevenir de alguna manera todas las enfermedades. Tenemos que hacer más medicina preventiva y estos escenarios son los mejores. Esa es la finalidad de esto, de verdad, de este espacio que he decidido crear para empezar a generar conciencia. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias.